Más Mariano, ¿bien o no? ¿Cómo va todo? Bien, José, bien, gracias a Dios. ¿Cómo va? Muy bien, Mariano. En estos días reflexionando y pensando sobre dos temas que me parece que la sociedad aún está como muy en el pasado. O sea, aunque los medios y aunque muchas personas digan que ya ellos tienen toda la libertad, tienen todos los derechos, pienso que no es así. Y es el racismo y la diversidad sexual. ¿Vos qué opinas con respecto a eso? Realmente considero que son temas complejos que la sociedad debe abordar. Son temas que impactan directamente al individuo y cómo se relaciona con la sociedad y su entorno, y la sociedad qué le entrega, qué le ofrece a ese individuo o cómo lo presiona. Entonces es algo complejo que hay que verlo desde, primero, la localización espacial y geográfica, es decir, el territorio, el sitio donde interactúa y cómo la sociedad que lo rodea ha asimilado esa trascendencia y ha asimilado ese desarrollo en cuanto al racismo y la diversidad sexual. Entonces, con respecto a eso, ¿usted qué puede opinar sobre la diversidad sexual? Eh, Mariano, la diversidad sexual ha sido muy castigada durante la historia, ya que siempre fue mal visto, aunque pues en algunas religiones y algunos sitios, porque por ejemplo los antiguos romanos, que eran luchadores, tenían compañeros sentimentales, o sea, tenían una esposa, pero tenían compañeros para que en la guerra les fuera mucho mejor y tuvieran que protegerlo. Ya después con la religión se vio muy afectado y se vio muy perseguido todo este tipo de actos, entre hombres y entre mujeres. O sea, Entonces, que es algo inmoral. según lo visto por algunas religiones, sí, y todavía muchas personas lo creen así. Creen que esto es un acto del demonio, creen que esto es el mal en vida, porque solamente fuimos traídos para procrear y pues obviamente entre dos personas del mismo género no se puede procrear. Entonces creo que todavía en la sociedad se ve muy relegado de estas personas. Por ejemplo, también, ¿vos qué opinás del racismo? Yo creo que el racismo tiene una historia y para hablar de racismo tenemos que ir un poco más atrás. Desde que empezó la colonización, por ejemplo, cuando los españoles llegaron aquí a nuestro territorio americano, después de conquistar, ¿cuál era esa mano de obra barata, no calificada, más que todo regalada? ¿Qué hacían? Traían gente del África como esclavos para que trabajaran, porque se suponía que el esclavo me daba una producción y me daba dinero. Y la cuestión está en que se veían esas personas no como personas, sino como objetos, como bienes que se podían comprar y vender. Entonces es allí donde la naturaleza del hombre cree estar por encima del mismo hombre simplemente por un color. Entonces es algo paradójico que una persona domine sobre la otra solamente por un color o solamente por haber nacido en un lugar geográfico específico. Por ejemplo, la gran cantidad de esclavos es del África y muchas veces todavía se vive eso en nuestro país. Pues no en el sentido directo que uno dice, bueno, soy esclavo, este es mi esclavo, pero somos esclavos de nosotros mismos, de lo que queremos, de lo que hacemos y de lo que hacemos diariamente. Pero son temas muy complejos, pero por ejemplo, usted en cuanto a esa parte de diversidad sexual, usted no ha visto en el séptimo arte algo que nos ilustren cosas e historias reales que lleve a unas consecuencias y debido a esas consecuencias poder tomar acciones preventivas y correctivas. Claro, Mariano. Me he visto dos películas muy buenas.
Una de ellas fue Letters Days, Sí. que es una historia que ocurre en Estados Unidos y trata sobre un grupo de mormones, que es una religión muy estricta en ciertas cosas, y una persona que tiene orientación sexual, pues le gustan su mismo género, ¿cierto? Entonces, lo que trata la historia es de que él simplemente empieza a tomarlo por un juego y él al final se enamora de un mormón. Entonces, lo que pasa es que la familia del mormón sufre mucho porque es muy estricta, porque la religión les dice que tiene que ser así, que eso es un pecado, que eso es lo peor de este mundo. Entonces, él no sabe qué hacer, o sea, él se intenta suicidar. Y esto es algo que ocurre muy en la vida real, pues, o sea, en nuestras casas, en nuestra sociedad acá en Medellín, que es que los jóvenes no se atreven a expresar lo que sienten, a expresar lo que son. Entonces, por ejemplo, por miedo a mi papá, a mi mamá, al que dirá la sociedad, no dicen lo que son en realidad. Al final tiene una buena, pues al final de la historia en la película es bueno porque ellos logran terminar juntos, o sea, ellos logran decirle al mundo su amor y decirle lo que sienten y estar juntos ellos dos. También contame, ¿has visto algo del racismo, algo así, una película? Sí, claro. Me recomendaron una película, La amistad del séptimo arte, muy buena, donde se puede ilustrar toda la historia de la esclavitud y todo el dominio y el poder que tiene el gobierno sobre la sociedad. Es decir, el gobierno es el que legisla, el gobierno es el que determina las directrices por donde la sociedad debe ir. Es decir, parametriza a cada ser humano y en cierto modo lo encapsula, no en una cápsula pequeña, sino en una cápsula grande, que está determinada por las fronteras de cada país. Entonces es una película muy buena donde se le ve a las negritudes como esclavos, se le ve como inferiores, se le ve como animales, se le ve como cosas que se venden, que se compran, cosas sin alma en cierto modo. Pero lo bueno de la película es que hubo gente que se levantó en protección de estas personas, que sacrificó su poder, su estatus para favorecer a aquellas personas. Y lo bueno es que se aprende unas de otras personas, negros, blancos, semitas, no semitas, entonces se aprende. Pero realmente creo que es un fenómeno que no se ha superado. El racismo es como ese fenómeno y ese impacto tan grande que falta mucho por superar, porque aún existen hechos que ratifican que hay racismo. Es como, o sea, en el mundo, en los últimos tiempos más que todo, ha habido muchos personajes que han luchado contra este racismo, como lo es Nelson Mandela en Sudáfrica o Martin Luther King en Estados Unidos, que ha luchado por todos los derechos que tienen estas personas. Pero por ejemplo yo me pongo a ver acá en Medellín, siempre, entonces digamos que alguien me robó, no, eso fue un negro hijo de madre, es que los negros tienen la culpa, es que los negros, y siempre tratamos de justificar, digamos, hechos que pasan en la sociedad malos, digamos, a este tipo de personas, y eso no me parece correcto. ¿Qué opinas de lo que pasa acá en Medellín con respecto a eso? Yo creo que es una generalización, lamentablemente uno pasa de lo particular a lo general. Sí, sabemos pues que hay actos delictivos que cometen personas negras, pero también hay actos delictivos que cometemos personas blancas. Entonces es una generalización y es como por debajear y menospreciar a las personas. Pero también hay que tener en cuenta algo, José, que las mismas personas de raza negra
también son racistas. Si También un hay racismo grupo, entre ellos. claro, entre ellos y con nosotros mismos, Sí, total. porque uno va y dice, no, este blanco aquí, porque se sienten, de por sí, se sienten menospreciados, ¿sí me entienden? Entonces la cuestión radica es en un cambio que determine desde un punto de vista objetivo, que se eliminen esas barreras, ¿sí o no? Que yo me pueda, como de piel clara, me pueda acercar sin ninguna barrera y que ellos se acerquen sin ninguna barrera, porque muchas veces es lamentable, pero hay personas de las negritudes que se victimizan a ellas mismas para obtener beneficios. Claro, obviamente, pero entonces digamos que a todo eso yo podría concluir que el racismo no está bien visto, o sea, yo no lo veo bien, pero la sociedad todavía los margina mucho en este momento, o sea, hoy, en el siglo XXI, todavía los relega mucho, igual que los que tienen diversidad sexual. Entonces digamos que no, que por trabajos o en las religiones, entonces no, ellos no tienen los mismos derechos que tenemos las personas normales. Sí, lamentablemente.